Clara había llegado a Buenos Aires desde un pequeño pueblo del interior con grandes sueños de convertirse en abogada. Sin embargo, la vida en la ciudad era un torbellino de ruido, gente y calles interminables que la hacían extrañar la calma de su hogar. Compartía una habitación alquilada con su amiga Laura en un barrio alejado del centro, un lugar donde las construcciones a medio terminar y los terrenos baldíos daban un aire desolado a la zona. Cada fin de semana, Clara visitaba a su tía Mariana, quien vivía con su pequeño hijo Tomás en un departamento más céntrico. Allí se sentía como en casa, disfrutando de la comida casera y las charlas cálidas que la alejaban del estrés de la universidad. Pero el regreso a su casa siempre era una odisea. Una noche de viernes, después de ayudar a su tía a cuidar a Tomás, Clara se despidió para volver a su habitación. La ruta más segura implicaba caminar hasta la avenida principal y tomar un colectivo, pero había descubierto un atajo por una calle angosta y poco iluminada que le ahorraba casi 20 minutos de viaje. Laura le había advertido que evitara esa calle, pues había rumores de que cosas extrañas ocurrían allí por la noche. Sin embargo, cansada y deseando llegar cuanto antes, Clara decidió tomar el atajo. El silencio de la calle era inquietante. Solo el eco de sus propios pasos resonaba en las paredes de las construcciones abandonadas. A medio camino, un bulto a un costado de la vereda captó su atención. Era una figura pequeña envuelta en una manta sucia y vieja. Se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un niño?, susurró para sí misma. El paquete se movió levemente. Clara sintió como su corazón se aceleraba. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien había abandonado a un bebé, o era solo una bolsa de basura mal acomodada. Pero cuando la manta pareció deslizarse y dejó ver una pequeña mano pálida, el miedo la paralizó. De repente, un ruido seco se escuchó detrás de ella, como si algo hubiera caído desde una de las estructuras cercanas. Giró bruscamente, pero no vio nada. Cuando volvió la vista al bulto, este había desaparecido. El pánico se apoderó de ella. Sin pensarlo dos veces, echó a correr sin mirar atrás hasta llegar a su casa. Al cerrar la puerta con fuerza, Laura, sorprendida por su estado, se acercó de inmediato. «Clara, ¿qué pasó? Pareces haber visto un fantasma». Clara intentó explicarlo entre jadeos, pero sus palabras salían entrecortadas. ¿Había sido real lo que vio? ¿O su cansancio le estaba jugando una mala pasada? Pero lo que no sabía era que esa sería solo la primera noche de muchas en las que sentiría que algo la estaba observando en la oscuridad. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del bulto envuelto en la manta volvía a su mente. ¿Realmente había desaparecido o su miedo le había jugado una mala pasada? Se revolvió en la cama, inquieta, mientras Laura dormía profundamente a su lado. Alrededor de las 3 de la mañana, un sonido la despertó. Era un susurro, leve, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro para helarle la sangre. Clara contuvo la respiración y aguzó el oído. «Clara». Sus ojos se abrieron de par en par. No podía haberse imaginado eso. El sonido venía de la ventana. Con un nudo en el estómago, se giró lentamente hacia el vidrio. A pesar de que las cortinas estaban corridas, pudo ver una sombra más oscura que la propia noche. Estaba allí, inmóvil, como si la estuviera observando. Un escalofrío le recorrió la columna. Quiso despertar a Laura, pero estaba paralizada por el miedo. Entonces, la sombra se movió, muy despacio, y la voz volvió a sonar, ahora un poco más fuerte. «Clara, ven». Era la voz de un niño. Clara sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Se aferró a las sábanas, temblando. Por fin, reunió valor y sacudió el brazo de Laura con fuerza. «Laura, despierta». Laura gruñó y abrió los ojos con fastidio. «¿Qué pasa?», preguntó con voz adormilada. «Hay alguien en la ventana». Laura se incorporó de golpe. Miró hacia el vidrio, pero la sombra ya no estaba. «No hay nada». «Clara, ¿estás segura de que no lo soñaste?». Clara se mordió el labio. No, no podía haberlo soñado. Lo había escuchado con claridad. No fue un sueño. Escuché una voz. Era la de un niño. Laura suspiró y se pasó una mano por el rostro. «Estás demasiado estresada. Lo que pasó en el atajo te tiene paranoica. Tal vez solo fue el viento». Pero Clara no estaba convencida.
Se levantó de la cama y se acercó con cautela a la ventana. Su reflejo le devolvió la mirada, pálida y asustada. Con una mano temblorosa, corrió levemente la cortina y miró hacia afuera. Nada, solo la calle desierta y las sombras de los edificios en construcción. Respiró hondo, tratando de calmarse. Tal vez Laura tenía razón. Tal vez solo era su mente jugándole una mala pasada. Pero, en el fondo, algo dentro de ella le decía que aquello era solo el principio. Los días siguientes, Clara trató de convencerse de que lo que había visto y escuchado eran solo imaginaciones suyas. Se enfocó en sus estudios, intentó distraerse con música, e incluso evitó pasar cerca de la ventana por las noches. Sin embargo, el miedo seguía arraigado en su pecho. Cada vez que se encontraba sola en la habitación, tenía la sensación de que algo la observaba. El ambiente parecía más pesado, el aire más denso. Incluso Laura comenzó a notarlo. «Estás muy tensa últimamente», comentó una noche mientras cenaban. «Deberíamos salir este fin de semana, distraernos un poco». Clara asintió sin mucho ánimo. La idea de salir no la entusiasmaba, especialmente porque, tarde o temprano, tendría que regresar a casa y enfrentar de nuevo la inquietante sensación de ser vigilada. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, un ruido sordo la despertó de golpe. «Thump, thump, thump». Era un sonido seco, como si algo golpeara la pared exterior de su habitación. Clara se incorporó lentamente, el corazón latiéndole en la garganta. Miró hacia la ventana y vio una sombra. No era una figura nítida, pero estaba allí, alta, inmóvil, justo donde la otra noche había visto aquella silueta más pequeña. Tragó saliva. Esta vez no iba a quedarse paralizada. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y encendió la linterna, dirigiéndola hacia la ventana. Nada. El haz de luz iluminó la calle vacía. Pero entonces, algo cambió. El reflejo en la ventana. Su propia imagen se veía distorsionada, como si el vidrio estuviera empañado. Pero no era solo eso. Detrás de su reflejo, había otra figura. Un niño, pequeño, con el rostro pálido y unos ojos hundidos, oscuros como pozos sin fondo. Clara sintió que su cuerpo se congelaba. El niño levantó una mano y la apoyó contra el vidrio. Y entonces, abrió la boca. Pero no emitió sonido. Solo el reflejo de su boca moviéndose en un grito silencioso. Clara soltó el teléfono. La linterna se apagó al caer al suelo, y en la oscuridad del cuarto, un susurro helado se deslizó en su oído. «No debiste haber tomado ese atajo». Un grito ahogado escapó de sus labios mientras se giraba de golpe. La habitación estaba vacía. Laura dormía profundamente, ajena a lo que acababa de ocurrir. Clara se llevó una mano al pecho, tratando de controlar su respiración. Pero en el fondo, ya lo sabía. No era su imaginación. Algo la había seguido desde aquella noche, y no iba a dejarla en paz. A la mañana siguiente, Clara despertó con una sensación de cansancio extremo. Apenas había dormido. Sus pensamientos seguían atrapados en lo que había visto en la ventana la noche anterior. Sin embargo, cuando trató de explicárselo a Laura durante el desayuno, su amiga solo suspiró. «Clara, creo que realmente necesitas descansar. Todo esto te está afectando demasiado», dijo mientras removía el café con desgano. «Si sigues así, terminarás enfermándote». «No estoy loca, Laura. Lo vi con mis propios ojos», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Un niño, su reflejo estaba en la ventana, pero cuando giré, no había nadie allí. ¿Y me susurró algo? Laura la observó con una mezcla de preocupación y escepticismo. ¿Qué te susurró? Clara tragó saliva antes de responder. No debiste haber tomado ese atajo. El rostro de Laura se ensombreció. ¿Estás diciendo que lo que viste tiene algo que ver con esa noche? No lo sé, pero desde ese día, todo ha sido extraño. Hubo un silencio tenso entre ambas. Finalmente, Laura se levantó de la mesa. «Mira, esta tarde saldré con unos amigos. ¿Por qué no vienes? Podríamos despejarnos un poco». Clara no respondió de inmediato. Parte de ella quería distraerse, pero otra parte sentía que, si salía, al regresar encontraría algo aún peor esperándola. «Lo pensaré», murmuró. Laura suspiró y se encogió de hombros. «Haz lo que quieras, pero no sigas encerrada en este cuarto todo el día».
Después de que Laura se fue, Clara se quedó sola en la habitación. Se sentía inquieta, como si algo invisible la estuviera observando. Decidió distraerse limpiando un poco. Mientras barría el suelo cerca de la ventana, su pie tropezó con algo pequeño y duro. Un botón. Frunció el ceño y lo recogió. Era redondo, negro y parecía antiguo. Lo examinó con curiosidad, preguntándose de dónde habría salido. Entonces, algo la hizo levantar la vista hacia la ventana. Las marcas. Manchas pequeñas y difusas en el vidrio, justo donde la noche anterior la figura del niño había apoyado la mano. Un escalofrío recorrió su espalda. Se acercó lentamente y tocó la superficie. El vidrio estaba frío, pero las marcas aún estaban allí, como si hubieran sido dejadas recientemente. De repente, un ruido en el pasillo la hizo dar un respingo. Tap, tap, tap. Eran pasos suaves, arrastrándose justo frente a su puerta. El corazón de Clara latía con fuerza. ¿Laura? Preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. Se acercó a la puerta y pegó el oído. Los pasos se detuvieron abruptamente. Clara tragó saliva y, con mucho cuidado, giró el pomo de la puerta. Al abrirla, el pasillo estaba vacío, pero el aire se sentía más pesado. Y en el suelo, justo frente a la puerta, había otro botón. Clara lo recogió lentamente. Era idéntico al que había encontrado antes. Su respiración se volvió irregular. ¿Qué significaba esto? Porque tenía la sensación de que cada vez que intentaba ignorarlo, algo se acercaba más. El miedo comenzó a instalarse profundamente en Clara. Sentía que algo se movía a su alrededor. Algo que no podía ver, pero que se manifestaba en pequeños detalles. Los botones, las manchas en la ventana, los susurros en la noche. Esa noche, decidió no dormir sola. Cuando Laura llegó a casa, Clara insistió en que dejaran la luz encendida. No puede seguir así, Clara, dijo Laura mientras se acomodaba en su cama. ¿No has pensado que tal vez todo esto tiene una explicación lógica? ¿Lógica? ¿Cómo explicas los botones? ¿Las huellas en la ventana? ¿Los susurros? Laura suspiró. Tal vez, estás tan asustada que tu mente te juega malas pasadas. Clara no respondió. Algo en su interior le decía que no era su imaginación. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando Clara se despertó abruptamente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo estaba mal. Se incorporó lentamente y miró alrededor de la habitación. Laura dormía profundamente. Entonces, lo escuchó. Tap, tap, tap. Pasos. Pero esta vez no eran en el pasillo. Venían de adentro de la habitación. Clara sintió que la sangre se le helaba. Se giró lentamente y vio algo que la paralizó. En la esquina más oscura de la habitación, había una figura. Pequeña. Inmóvil. Un niño. Su silueta apenas era visible en la penumbra, pero sus ojos brillaban con un destello blanquecino, como 2 lunas muertas en la oscuridad. Clara abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. El niño inclinó la cabeza, como si la observara con curiosidad. Entonces, con un movimiento lento y antinatural, levantó una mano y dejó caer algo al suelo. ¡Tap! Otro botón. Clara sintió que el aire se volvía pesado, como si algo invisible la envolviera. El niño abrió la boca, pero, al igual que la vez anterior en la ventana, no emitió ningún sonido. Sin embargo, Clara entendió el mensaje. No debiste haber tomado ese atajo. Finalmente, el miedo fue más fuerte que su parálisis. ¡Laura!, gritó con todas sus fuerzas. Laura se despertó sobresaltada y encendió la lámpara de la mesa de noche. La luz iluminó toda la habitación. Pero el niño ya no estaba. Solo quedaba el botón en el suelo. Laura la miró con el ceño fruncido, aún adormilada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas así? Clara no podía hablar. Solo señaló el botón con una mano temblorosa. Laura lo recogió y lo observó con el ceño fruncido. ¿Es por esto? Es solo un botón viejo, dijo con incredulidad. Clara, en serio, tenemos que averiguar qué está pasando contigo. Clara respiraba agitadamente. Sabía lo que había visto. Y sabía que esto aún no había terminado. Clara no pegó ojo el resto de la noche. Se quedó sentada en su cama, abrazando sus rodillas, con la mirada fija en el botón que Laura había dejado sobre la mesa de noche. Era idéntico a los otros 2. Negro, redondo,
con un pequeño rasguño en el centro. Cuando el sol comenzó a asomarse, Laura se desperezó y miró a Clara con preocupación. «No dormiste nada, ¿verdad?», preguntó con voz ronca. Clara negó con la cabeza. «Voy a averiguar qué está pasando», dijo con firmeza. Laura suspiró. «¿Cómo piensas hacerlo?». «Voy a investigar sobre este lugar. Tal vez haya pasado algo aquí, o en la zona donde tomé el atajo aquella noche». Laura cruzó los brazos y la observó en silencio por un momento. «Está bien, te acompaño». Clara levantó la vista, sorprendida. «¿De verdad?». «Sí. No creo en fantasmas, pero quiero que dejes de asustarte con esto. Si investigar ayuda a que duermas tranquila, entonces lo haremos». Las dos se dirigieron a la biblioteca municipal después del desayuno. Clara había leído que allí guardaban registros antiguos del barrio. La encargada, una mujer mayor con lentes gruesos, las miró con curiosidad cuando le explicaron que buscaban información sobre el área cercana al callejón. «¿Ese lugar?», murmuró la mujer. «Hace mucho tiempo, había casas antiguas allí, pero fueron demolidas cuando comenzaron a construir los edificios». «¿Casas antiguas?», preguntó Clara. La mujer asintió. Una de ellas pertenecía a una familia que sufrió una tragedia. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasó?». «Hubo un incendio. Se dice que los padres lograron salir, pero su hijo pequeño quedó atrapado adentro. Nunca lo encontraron». Laura y Clara se miraron con los ojos muy abiertos. «¿Qué edad tenía el niño?», susurró Laura. 5 o 6 años, si no me falla la memoria. Clara sintió su estómago dar un vuelco. El niño que había visto no podía tener más de esa edad. «¿Sabes si hay alguna foto de la casa o de la familia?», preguntó con un hilo de voz. La mujer revisó algunos documentos y sacó un periódico viejo. «Aquí hay algo», dijo, pasándoles la hoja amarillenta. Clara y Laura se inclinaron para leer el artículo. Era un reporte del incendio, acompañado de una foto de la familia. Y allí estaba él, un niño pequeño, con cabello oscuro y expresión seria. Pero lo que hizo que Clara sintiera que el aire le faltaba era su ropa. Llevaba una chaqueta con botones negros, idénticos a los que había encontrado. Clara sintió que su corazón latía con fuerza al ver la fotografía. El niño de la imagen era exactamente como lo había visto en la oscuridad de su habitación. Sus ojos, su expresión y esos botones negros. Laura también estaba en shock. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró, pasando los dedos sobre la foto amarillenta. Clara tragó saliva. «¿Sabes qué significa esto?». «No me lo imaginé. El niño que vi realmente existe, o existió». La bibliotecaria las miró con curiosidad. «¿Por qué preguntan por este caso?». Clara dudó por un momento, pero finalmente decidió contarle todo. El atajo que tomó esa noche, los botones que aparecieron en su habitación, la figura que vio en la ventana y, finalmente, la presencia en la oscuridad. La mujer escuchó con atención, y cuando Clara terminó, suspiró profundamente. No son las primeras en mencionar cosas extrañas relacionadas con ese lugar. Clara y Laura se miraron con los ojos muy abiertos. «¿A qué se refiere?», preguntó Laura. «Conozco a algunas personas que dicen haber sentido una presencia cerca de las ruinas de la casa», explicó la bibliotecaria. «Objetos que se movían, susurros en la noche. Incluso hubo una mujer que aseguró haber visto a un niño deambulando por ahí. Pero cuando intentó acercarse, desapareció». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué podemos hacer?», preguntó en voz baja. La bibliotecaria se quedó pensativa un momento y luego respondió. «Si su espíritu aún está aquí, significa que no ha encontrado descanso. Tal vez haya algo que él quiera decirles». Esa noche, Clara y Laura decidieron regresar al callejón. Aunque el miedo aún la atenazaba, Clara sabía que no podía seguir huyendo. Llevaron consigo una linterna y los botones que habían encontrado. «¿Estás segura de esto?», preguntó Laura mientras avanzaban por la calle oscura. «No tengo otra opción. Si este niño necesita ayuda, quiero saber qué quiere». El callejón estaba en silencio. Solo se oía el sonido lejano de los autos y el viento que soplaba suavemente. Clara avanzó lentamente hasta el punto donde había visto la figura por primera vez. «¿Estás aquí?», susurró. «Nada, solo el sonido del viento». Pero entonces, un escalofrío recorrió su cuerpo. La temperatura pareció descender de golpe.
y una sensación de pesadez llenó el aire. Laura la agarró del brazo. «Clara». La linterna comenzó a parpadear, y en ese instante lo vieron. Al fondo del callejón, entre las sombras, apareció la silueta de un niño. Pequeño, silencioso. Clara sintió como su cuerpo se tensaba, pero reunió valor y dio un paso adelante. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. El niño no respondió, pero levantó la mano y señaló algo detrás de ellas. Clara y Laura se giraron lentamente, y vieron lo que nunca esperaban encontrar. Un pequeño montículo de tierra removida, como si alguien hubiera intentado enterrar algo allí. Laura tragó saliva. «Clara, creo que tenemos que ver qué hay ahí». Clara sintió su corazón martillar en el pecho mientras miraba el pequeño montículo de tierra removida. Laura tragó saliva. «No me gusta esto», pero Clara sabía que no podían ignorarlo. Tomó una rama gruesa del suelo y empezó a remover la tierra con cuidado. El niño seguía observándolas desde la sombra. La linterna temblaba en la mano de Laura, iluminando el suelo húmedo mientras Clara cavaba. Después de unos minutos, sus dedos tocaron algo duro. Un objeto enterrado. Con manos temblorosas, Clara lo sacó de la tierra. Era una caja de madera, vieja y desgastada, con inscripciones borrosas en la tapa. Laura se inclinó para ver mejor. «¿Qué crees que sea?». Clara miró al niño, que seguía inmóvil, como si estuviera esperando algo. Con un suspiro profundo, abrió la caja. Dentro, encontraron una pequeña chaqueta infantil cubierta de polvo, y una fotografía en blanco y negro. Clara la levantó con cuidado y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la misma foto que habían visto en la biblioteca. El niño del incendio, con su chaqueta de botones negros. Pero lo que las dejó sin aliento fue la nota doblada junto a la foto. Clara la desdobló con dedos temblorosos y leyó las palabras escritas con una caligrafía temblorosa. «No me olviden». Laura cubrió su boca con las manos. «Dios mío». Clara sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Todo este tiempo, él solo quería ser recordado. Miraron hacia el callejón. El niño seguía ahí, pero ahora su expresión había cambiado. Sus ojos ya no reflejaban tristeza, sino una especie de alivio. Clara sostuvo la fotografía contra su pecho y susurró: «No te olvidaremos». En ese momento, el viento sopló con más fuerza. Las luces de la calle parpadearon, y cuando miraron de nuevo, el niño había desaparecido. Clara y Laura permanecieron en silencio durante varios minutos, asimilando lo que acababa de ocurrir. La brisa nocturna acariciaba sus rostros, y aunque el niño había desaparecido, la sensación de su presencia seguía impregnando el callejón. Laura suspiró y miró la foto en las manos de Clara. «Tenemos que hacer algo por él. No podemos simplemente irnos como si nada». Clara asintió. «Creo que debemos averiguar más sobre su familia y tal vez encontrar una manera de darle un verdadero descanso». Ambas decidieron regresar a la biblioteca al día siguiente. Esta vez, le pidieron a la bibliotecaria que les mostrara más registros sobre la familia del niño. Después de revisar varios documentos antiguos, encontraron lo que buscaban. El niño se llamaba Santiago Méndez y vivió en esa casa con su madre, Elena Méndez. El incendio ocurrió en 1963 y, según los informes oficiales, solo se recuperó el cuerpo de la madre. El niño nunca fue encontrado. Clara sintió un nudo en la garganta. Por eso sigue aquí. Nunca lo encontraron. Laura pasó las páginas con ansiedad. Tal vez nadie le hizo un funeral, nadie reconoció su muerte. La bibliotecaria, que había estado escuchando en silencio, cerró el libro con cuidado. Si quieren ayudarlo, tal vez deberían hacer algo en su memoria. Clara y Laura se miraron. Sí, eso era lo que debían hacer. Esa misma noche, regresaron al callejón con velas, incienso y la caja con los recuerdos de Santiago. Encendieron las velas en círculo y colocaron la foto del niño en el centro. Clara sostuvo la chaqueta infantil y susurró: «Santiago, sabemos que has estado esperando esto». Laura prendió el incienso y cerró los ojos. «Hoy te recordamos. No estás solo». El viento se levantó de nuevo, pero esta vez no era un viento frío y aterrador. Era una brisa suave, casi reconfortante. Las llamas de las velas parpadearon, y por un breve instante, Clara sintió una cálida presencia a su lado. Un murmullo apenas audible flotó en el aire. «Gracias». Y luego,
La sensación desapareció. Las velas se apagaron solas. Clara y Laura se quedaron en silencio, pero esta vez no había miedo. Solo paz. Miraron hacia el callejón una última vez, y supieron que Santiago, finalmente, había encontrado descanso.